Introducción al estudio de los circuitos eléctricos, parte 2. Temas a desarrollar. En esta clase vamos a desarrollar los siguientes temas: elementos activos ideales, fuentes o generadores, tipos de excitación, formas de onda, clasificación de las ondas y ondas periódicas, valores asociados, elementos pasivos, resistor, resistencia, bobina, inductancia, capacitor. La bibliografía recomendada será el Circuitos Eléctricos, autor Jesús Fraile Mora, capítulo 1. El archivo de red donde pueden encontrarlo descrito en este video se encuentra desarrollado en la Filmina. Elementos activos ideales, fuentes o generadores. Los elementos activos se denominan también fuentes o generadores y son los encargados de suministrar la energía eléctrica al circuito. Los dos modelos básicos empleados en el estudio de los circuitos eléctricos son los generadores de tensión y los generadores de corriente. Cada uno de los tipos anteriores se pueden subdividir en fuentes independientes o dependientes y también en generadores ideales o reales. En este punto solamente se van a comentar los generadores ideales, tanto independientes como dependientes. En el próximo capítulo se explicarán los elementos activos reales una vez que se hayan estudiado las leyes de Kirchhoff. Vamos a estudiar entonces los elementos activos ideales. A. Un generador de tensión ideal es aquel elemento del circuito que proporciona energía eléctrica con una determinada tensión USDT, que también suele escribirse como UGDT, que es independiente de la corriente que pasa por él. En la figura A se muestran los símbolos normalizados del generador de tensión ideal, en el que se indica la tensión USDT del generador con la polaridad del mismo. Así, si USDT es mayor que 0, entonces la terminal A tiene un potencial US voltios por encima de la terminal B. La tensión US puede depender o no del tiempo. Cuando depende del tiempo se representa por una minúscula USDT. Cuando no depende del tiempo se representa con la mayúscula UDS. Tratándose de una pila o acumulador ideal, también se puede utilizar el símbolo alternativo que es el mostrado en la figura B. El terminal más fino y largo representa siempre el borne positivo, mientras que el más corto y grueso representa el terminal negativo. Por ello, los símbolos positivo y negativo de la figura B son redundantes. La característica UI, es decir, tensión corriente de un generador ideal, es la indicada en la figura C, que es simplemente una recta horizontal cuya ordenada representa el valor de US de la tensión en bornes, ya que, de acuerdo con la definición, el valor de US no depende de I. Si se conecta una carga al generador de tensión ideal, este suministra la corriente al circuito. El valor de esta corriente dependerá de la magnitud de la impedancia de carga. La potencia eléctrica suministrada por el generador de tensión de la figura A, si el sentido de la corriente es el indicado, será igual a PdS igual a US por IDT. Recuerde que cuando se trata de calcular la potencia generada se toma como corriente positiva la que sale del terminal positivo del generador. B. Un generador de corriente ideal es aquel elemento activo que proporciona energía con una determinada corriente ISDT, que también se puede escribir como IGDT, y que es independiente de la tensión en bornes. Los símbolos de un generador de corriente son los mostrados en la figura 1.8a, donde ISDT minúscula o IS mayúscula es la corriente suministrada por el mismo. Nosotros solo utilizaremos el símbolo de la izquierda para ejemplificar un generador de corriente ideal. El sentido de la corriente se indica con una flecha colocada en el interior del círculo. La característica UI, es decir, tensión corriente de un generador de corriente ideal, es la mostrada en la figura 1.8b, que es simplemente una recta vertical cuya excisa representa el valor de IS minúscula de T o IS, en caso de tratarse de fuentes de corriente continua, de la corriente suministrada por el generador, ya que de acuerdo con la definición, el valor de IS no depende de la tensión en bornes. La tensión del generador depende de la carga conectada externamente y es un error considerar que la tensión UDT es 0. Debe quedar claro que UDT depende del exterior.
Consideremos un ejemplo simple. Supongamos que I de t es igual a 5 A y que entre A y B se conecta una resistencia de 10 ohm. Según la ley de Ohm, la diferencia de potencial U a B será igual al producto de R por I de S, es decir, en este caso 50 volt. Pero si la resistencia es igual a 20 ohm, será de 100 ohm, etc. Es decir, U a B depende de la carga externa. Si la tensión que resulta en bornes del generador es U de t y es IS la corriente que sale por el terminal positivo, la potencia suministrada por el generador puede calcularse como P de t igual al producto de U de t por I de S. Fuentes o generadores dependientes. Las fuentes de tensión y corriente que se acaban de describir son elementos en los que la tensión y la corriente tienen valores fijos y por lo tanto no ajustables. Existen otros tipos de fuentes en los que los valores de U e I no son fijos, sino que dependen de la tensión o corriente de otros puntos de la red. Este tipo de generadores se conoce con el nombre de generadores dependientes o generadores controlados. En la figura podemos ver los 4 tipos de fuentes o generadores dependientes más utilizados. Pueden darse 4 tipos de fuentes controladas, dependiendo de cada generador suministre una tensión o una corriente y según que la variable de control sea una U o una I. En la figura se muestran esquemáticamente estos generadores donde en el recuadro se indica el circuito eléctrico C, circuito eléctrico. En el caso de la figura 1.9a se tiene un generador de tensión cuya magnitud depende de la tensión entre otros puntos del circuito. En B se tiene un generador de tensión cuya magnitud depende de una corriente. En C existe un generador de corriente cuya intensidad depende de la tensión entre dos puntos del circuito. Y en D se tiene un generador de corriente cuya intensidad es función de la corriente en otra parte del circuito. Los generadores dependientes se introdujeron históricamente en la teoría de circuitos para caracterizar el comportamiento de elementos activos electrónicos, por ejemplo, válvulas y transistores. Tipos de excitación, formas de onda. En el estudio de los circuitos eléctricos se manejan diferentes funciones de excitación y respuesta que en general pueden variar con el tiempo. La dependencia funcional, U igual U de t e I igual I de t, puede darse en forma analítica o gráfica. En ambos casos se conoce a esa relación funcional con el término forma de onda. Clasificación de ondas. Las ondas utilizadas en circuitos pueden clasificarse en primer lugar según el signo de la magnitud que las representa, y así se tienen: A. Ondas bidireccionales o de corriente alterna. Son ondas en que la magnitud toma valores positivos o negativos. En el caso de que la onda represente una fuerza electromotriz, FEM, de un generador de tensión, significa que la polaridad en sus terminales va cambiando con el tiempo. En la figura 1.10 se muestra una onda de este tipo, representada por una función y función del tiempo. B. Ondas unidireccionales. Son ondas en las que la magnitud que las representa tienen una única polaridad. En especial se tiene la onda de corriente continua de valor constante que se representa en la figura 1.11. Pueden realizarse también una clasificación de las ondas según que se repitan o no con el tiempo, y así se tienen. Ondas periódicas son las que se repiten a intervalos iguales de tiempo y en el mismo orden. El tiempo necesario para repetirse el ciclo se llama período y se representa por la letra T mayúscula. Si la onda es de la forma I función del tiempo, se cumple que I es igual a f de t y es igual a f de t más t mayúscula. La onda de la figura 1.10 es, además de alterna, periódica en el periodo indicado en la figura. Una onda alterna periódica de especial importancia la constituye la onda sinusoidal, figura 1.12, cuya magnitud varía con el tiempo siguiendo la ley seno. En una onda periódica se llama ciclo a la parte de la onda comprendida en el intervalo de tiempo de un periodo, por ejemplo en el intervalo t y t más t mayúscula. Se denomina frecuencia al número de ciclos que tienen lugar por segundo, y que se mide en Hz, su símbolo es Hs y corresponde a la antigua unidad utilizada, ciclos por segundo. Ondas no periódicas son aquellas que no tienen ciclos de repetición, también se llaman ondas arbitrarias. Un ejemplo de esta onda se indica en la figura 1.13.
Ondas periódicas, valores asociados. Debido a la importancia de estas ondas, va a definirse diversas magnitudes que se emplean en su estudio. Se han visto ya los conceptos de ciclo, período y frecuencia. De las definiciones de estas dos últimas magnitudes, puede obtenerse la relación F es igual a 1 sobre T, en la que F representa la frecuencia medida en Hz y T el período en segundos. Si la onda es periódica y es de la forma IF igual a F de T, se denomina A. Valor medio al promedio integral en un periodo T, o sea, al valor medio de un ciclo, y su expresión matemática es I medio igual a 1 sobre T integral entre 0 y T de F de T diferencial de T. B. Valor eficaz al valor medio cuadrático, conocido también con las iniciales RMS, en inglés Rod Mean Square, y que significa el valor medio del cuadrado de la función en un periodo. Su expresión es I eficaz y raíz cuadrada de 1 sobre T integral entre 0 y T de F de T al cuadrado diferencial T. En el caso de las ondas que se estudien representen corrientes, los conceptos de valor medio y valor eficaz tienen un significado físico importante, y así puede demostrar el lector que el valor medio implica el valor constante de una corriente continua que produce la misma cantidad de electricidad en un periodo que la onda periódica, mientras que el valor eficaz indica el valor constante I de una corriente continua que produce la misma cantidad de calor en el periodo T que la corriente periódica al circular por una resistencia R. Al valor máximo que representa una onda periódica se lo conoce como valor de cresta o también valor de pico, pudiendo existir dos valores diferentes cuando la onda sea alterna, para valores positivos y negativos. Elementos pasivos son aquellos componentes de los circuitos que disipan o almacenan energía eléctrica y constituyen por ello los receptores o cargas de una red. Estos elementos son modelos matemáticos lineales ideales de los elementos físicos del circuito que individualmente pueden representar las siguientes propiedades. A. Disipación de energía eléctrica. R. Resistencia. B. Almacenamiento de energía en campos magnéticos. L. Coeficiente de autoinducción. Y C. Almacenamiento de energía en campos eléctricos. C. Capacidad. Las tres propiedades pueden darse en mayor o menor grado en el comportamiento de un componente de un circuito real. Por ello, las características de los componentes prácticos pueden sintetizarse en una adecuada combinación de R, L y C. El término resistencia o resistor se utiliza para caracterizar un componente de un circuito cuyo comportamiento se aproxima idealmente a un elemento R puro. El término bobina o inductor se refiere a un componente de un circuito cuya principal característica es la inductancia. Y el capacitor indica un componente de un circuito cuyo comportamiento se aproxima totalmente a una capacidad C pura. Los elementos R, L y C se suponen ideales, lo cual quiere decir que cada uno tiene sus propiedades únicas e independientes de las características de los otros. Y además implica que las relaciones existentes entre la tensión y la corriente en cada uno de ellos son lineales y bilaterales. Es decir, la relación U es una función de la corriente. Consisten en ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, y el sentido de la corriente en un elemento pasivo no modifica su respuesta. Los valores de R, L y C se suponen también independientes de la frecuencia y de las amplitudes de la tensión y de la corriente. La propiedad eléctrica asociada a cada elemento R, L y C se considera como un parámetro concentrado, individual localizado en un punto del circuito, aunque de hecho en un componente práctico, como es el caso de una resistencia, la disipación de energía se produzca a lo largo de toda su longitud física. La suposición de elementos concentrados implica que el efecto que se produce al conectar una fuente se propaga instantáneamente y todo el circuito y la corriente resultante en un componente determinado es la misma en todas sus partes y en cualquier instante de tiempo. Se van a estudiar ahora las propiedades fundamentales de los elementos pasivos R, L y C. Resistencia, resistor. Como ya se ha indicado en los párrafos anteriores, la resistencia es el elemento del circuito en el que se disipa energía eléctrica.
En la figura 1.15a se muestra el símbolo de la resistencia eléctrica, en el que se incluye el valor de la misma en ohmios y los sentidos de referencia asociados a la tensión y la corriente. En el caso de que la resistencia sea variable, se emplea el símbolo de la figura 1.15b, indicando el rango de variación de la misma. En el mercado se encuentra una gran variedad de tipos de resistencias fijas y variables, que pueden ser hechas de carbón, de hilo bobinado, líquidas, etc. Las que hay también especiales, variables con la tensión, denominadas VDR, variables con la luz, denominadas fotorresistores, resistencias que se disminuyen con la temperatura, TNT o termistores, etc. Las resistencias regulables de pequeña potencia se denominan potenciómetros, y las de gran potencia reciben el nombre de reóstatos, que pueden ser a su vez de arranque, de regulación o de carga. En el caso de resistencias bobinadas, hay que tener en cuenta, además del efecto de R, el efecto de la inducción, que será tanto más importante cuanto mayor sea la frecuencia de la corriente. En la figura 1.16 vemos el circuito equivalente de una resistencia real. En este caso, el circuito equivalente de una resistencia real, teniendo en cuenta el efecto de inducción, es el indicado en la figura 16, mientras que no se diga lo contrario, se supone que se trabaja con resistencias ideales. A la hora de especificar una resistencia, no es suficiente indicar el valor óhmico, sino que es necesario detallar la máxima potencia que es capaz de transformar en calor por efecto Joule sin calentarse. Puede también indicarse la máxima corriente admisible. El valor de la resistencia puede indicarse directamente escribiendo su valor en la superficie o puede emplearse, como se hace en electrónica, un código de colores que se indica en la figura 1.17. En este caso, la resistencia representa 4 bandas de colores numerados a partir de la banda más cercana a uno de los extremos. La primera y segunda banda constituyen las cifras significativas. La tercera banda indica el factor de multiplicación o número de ceros que hay que añadir a las cifras significativas, y la cuarta banda indica la tolerancia, dentro de la cual el fabricante garantiza el valor de la resistencia. El significado de los colores es el que se indica en la tabla 1. Tabla 1, código de colores de resistencias eléctricas empleadas en electrónica. Veamos, por ejemplo, un ejemplo. Si las bandas son blanco, violeta, negro y oro, representará blanco corresponde al número 9, violeta al número 7, negro al número 10 y el oro a más menos 5% de tolerancia. Luego la resistencia será de 97 ohms más menos 5%. La resistencia eléctrica se mide en ohms, símbolo omega. La resistencia R de un conductor de resistividad ρ, longitud L y sección transversal uniforme S se calcula como R igual a ρ por L sobre S, donde R se mide en ohms. El valor de ρ para el cobre recocido a 20 grados es de 1,7241 por 10 a la menos 8 ohms sobre metro. Además, la resistencia varía con la temperatura de acuerdo a la siguiente expresión. R2 es igual a R1 por 1 más alfa T2 menos tita 2 menos tita 1, siendo R1 la resistencia a la temperatura tita 1 y R2 a la temperatura tita 2. Alfa indica el coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura, que para el caso del cobre vale 3,93 por 10 a la menos 3 en Kelvin a la menos 1. De acuerdo a la ley de Ohm, la relación entre la tensión y la corriente en una resistencia vale U es igual a R por I. La relación matemática anterior es únicamente válida para las polaridades mostradas en la figura. De este modo se observa que si I es mayor que 0, la corriente entra por la terminal A, entonces U de T es mayor que 0, lo que significa que la corriente entra por la terminal de mayor potencial y se traslada al del menor potencial B. Si suponemos que I es menor que 0, la corriente entra por la terminal B, entonces U de T es menor que 0 y la terminal B tiene su mayor potencial en la terminal A. De nuevo, otra vez, la corriente entra por la terminal cuyo potencial es mayor. Como quiera que la corriente circula por la resistencia de mayor a menor potencial, de acuerdo con lo visto, se tendrá un consumo de potencia de este elemento cuyo valor será P de T igual a U de T por I de T es igual a R por I al cuadrado de T o U al cuadrado sobre R para expresar la potencia. Esta expresión representa la potencia disipada por efecto Joule. La inversa de la resistencia se denomina conductancia y se designa por la letra G mayúscula.
de forma que se cumple que G es igual a 1 sobre R, siendo su unidad el Siemens. Una expresión alternativa de la ley de Ohm en función de la conductancia es I igual a 1 sobre R por U, es igual a G por U. De tal modo que la expresión de la potencia puede ser escrita como P de T igual a 1 sobre G por I al cuadrado o G por U al cuadrado en función del tiempo. El concepto de resistencia se utiliza también para definir dos términos muy comunes en la teoría de circuitos: el denominado cortocircuito y el circuito abierto. Un cortocircuito es un conductor ideal que se une entre dos puntos, haciendo de este modo que su resistencia será 0 ohmios. El cortocircuito puede llevar cualquier corriente cuyo valor depende del resto del circuito, pero la tensión entre sus terminales es siempre 0 voltios. Al contrario, un circuito abierto representa una ruptura del circuito en ese punto, por lo que no puede circular corriente. Se puede considerar como un circuito con resistencia infinita o conductancia cero y que puede tener cualquier tensión que depende del resto de la red. En la figura 1.18 se ilustran estos conceptos. En la figura que siguen podemos apreciar distintos tipos de resistores que se utilizan en la técnica. Bobina, inductancia. Es el elemento del circuito capaz de almacenar energía magnética. Las bobinas se construyen arrollando un conductor alrededor de un núcleo, que puede ser o no de material ferromagnético, tal como se muestra en la figura 1.21. Cuando fluye una corriente por la bobina, se establecen líneas de campo magnético, inducción B, y el número total de estas líneas que atraviesan la sección del núcleo se denomina flujo magnético y se representa por phi de t. Y en el sistema internacional se mide en Weber. El flujo magnético total concatenado por la bobina completa se representa por psi de t, y si se tienen n espiras se cumple que psi de t es igual a n por phi de t. Y si el circuito magnético es lineal, el flujo total phi de t concatenado por la bobina es proporcional a la corriente que lo recorre. Psi de t es igual a n por phi de t y es igual a n por I de t. La constante L de la ecuación anterior se denomina coeficiente de autoinducción de la bobina o simplemente inductancia y se mide en henrios. Si el flujo magnético phi de t varía con el tiempo, se genera en la bobina, de acuerdo con la ley de Faraday, una tensión inducida, UI de t, o fuerza contraelectromotriz, que en ausencia de resistencia eléctrica de la bobina coincide con la tensión externa aplicada y que obedece a la siguiente expresión. U de t igual a UI es igual a la derivada de flujo con respecto al tiempo. Es igual también a n derivada de phi con respecto al tiempo. La relación se puede expresar de un modo más útil realizando los reemplazos correspondientes de la siguiente manera. U de t es igual a n por la derivada del flujo con respecto al tiempo y es igual a n derivada de la corriente con respecto al tiempo. Esta relación es únicamente válida con las polaridades mostradas en la figura 1.21. La diferencia de potencial en bornes de la bobina es directamente proporcional a la variación de la corriente respecto al tiempo. La inductancia se representa por el símbolo de las figuras 1.22a y 1.22b según sea de valor coeficiente de autoinducción fijo o variable. Con el convenio de signos de la figura 1.22, que coincide con la figura 1.21, y teniendo en cuenta que la expresión 1.21 podemos comprobar que un aumento de la corriente corresponde a una tensión positiva y una reducción de la corriente da lugar a una tensión negativa. Se observa también que según se indica en la ecuación 1.21, que si la corriente I de t es constante, el valor de U de t es 0. De este modo, una bobina alimentada por una corriente continua actúa como un cortocircuito. Si en cambio la corriente varía con rapidez, se tendrá una fuerte tensión entre los terminales. Asociado con el valor de L, la bobina presenta también una resistencia, debido a que está realizada por un conductor arrollado sobre un núcleo. Incluso a determinadas frecuencias puede aparecer un efecto de capacidad entre las espiras, resultando un circuito equivalente de una bobina real como se indica en la figura 1.23.
Mientras que no se diga lo contrario, se supone que se trabaja con bobinas ideales. Si tomamos la relación tensión-corriente, se puede obtener por integración entre un tiempo inicial t0 y un tiempo final t, la expresión de la corriente, lo que da lugar a derivada de I con respecto al tiempo, 1 sobre L por U de t, con lo cual podemos escribir que la integral entre t0 y t de la derivada de la corriente con respecto al tiempo es igual a 1 sobre L integral entre t0 y t de U de t diferencial de t, de donde se deduce que la corriente I de t puede ser escrita como I en t0 más 1 sobre L integral entre t0 y t por U de t diferencial de t, que al integral resulta I de t es igual a I en 0 más 1 sobre L integral entre 0 y t de U de t diferencial de t, tomando t0 como 0. Resulta finalmente que I de t menos I en t0 es igual a 1 sobre L integral entre t0 y t de U de t diferencial de t. La expresión anterior indica que la corriente en la bobina en un tiempo t mayor que 0 es igual a la corriente inicial I en 0 más la corriente que se desarrolla a partir de t igual a 0. Como quiera que la expresión está relacionada con el flujo phi de t concatenado por la bobina por la ley de Faraday, entonces la integral representa el flujo concatenado por la bobina que al dividir por L nos da la corriente. Analizando la ecuación, se observa que la bobina tiene un efecto de memoria, ya que la corriente, salida o respuesta en un instante t igual t1, depende no solamente de la tensión de entrada o excitación aplicada en el tiempo t igual a t1, sino también del valor pasado de la entrada para tiempos t menor que t1. Otro aspecto a considerar y que se deduce de la ecuación es que la corriente en una bobina no puede variar bruscamente, ya que la tensión sería infinita, lo que es físicamente imposible. Por ello, la corriente en una bobina no puede tener discontinuidades. En particular, se cumple que I en 0 menos tiene que ser igual a I en 0 más, donde I representa la corriente inicial antes de t0 y es la misma justo después en t igual a 0. Este concepto es útil en el estudio del régimen transitorio de los circuitos que veremos más adelante. Para establecer un flujo en una bobina se requiere una energía de entrada, que queda almacenada después en el campo magnético. La potencia absorbida por la bobina es igual a P de t igual a U de t por I de t, es decir, L por I de t derivada de I con respecto al tiempo. Y la energía almacenada en un intervalo de tiempo comprendido entre 0 y t vale W de t integral entre 0 y t de U por I diferencial de t, reemplazando W de t resulta igual a un medio de L por I de t al cuadrado. La energía magnética almacenada W de t se mide en julios. La corriente I de t de la bobina constituye una variable de estado porque determina el estado energético de la misma. En la figura que sigue podemos apreciar distintos tipos de inductores que se utilizan en la técnica. Capacitor. El capacitor es un dispositivo o el elemento del circuito capaz de almacenar energía eléctrica. La forma más simple del capacitor está formada por dos placas metálicas paralelas de sección S denominadas armaduras, separadas por una distancia d en las que existe un dieléctrico o aislante de permitividad E, como se muestra en la figura. Al aplicar una diferencia de potencial entre las placas, U de t, se produce un campo eléctrico en el interior del capacitor E, que provoca una separación de las cargas Q de t que aparecen en las placas y que son iguales y de sentidos opuestos. La carga es positiva o negativa para cada placa unida al terminal positivo o negativo del generador de alimentación. En un capacitor, el valor de la carga almacenada Q de t es proporcional a la tensión aplicada, es decir, que Q de t es igual a C por U de t. La constante de proporcionalidad C es la capacidad del capacitor y se mide en faradios. Como quiera que esta unidad es muy elevada, se suele emplear en la práctica submúltiplos de la misma, como el microfaradio. Un microfaradio es 10 a la menos 6 faradios, 1 nanofaradios, 10 a la menos 9 faradios, y el picofaradio, 10 a la menos 12 faradios.
El valor de la capacidad de un capacitor depende de sus dimensiones y de la permitividad del dieléctrico incluido entre sus placas, y su expresión para un capacitor plano es C igual a E por S sobre D, donde E es la permitividad del dieléctrico. En la figura 1.25a se muestra el símbolo del capacitor en el que se incluye el valor de la capacidad en faradios y los sentidos asociados a la tensión y a la corriente. En el caso del capacitor sea variable, se empleará el símbolo de la figura 1.25b. En un capacitor debe definirse el valor de la capacidad en faradios y también la tensión máxima que es capaz de soportar entre sus terminales sin que se perfore su dieléctrico. En los capacitores empleados para corregir el factor de potencia de las instalaciones industriales, en vez de señalar la capacidad, se suele dar el valor de la potencia reactiva, conceptos que se estudiarán más adelante. En la práctica, el capacitor suele presentar unas pérdidas representadas por medio de una resistencia en paralelo con el capacitor, como se indica en la figura. Mientras que no se diga lo contrario, se supone que se trabaja con capacitores ideales. La relación entre la tensión aplicada y la corriente en un capacitor resulta C igual a Q sobre U igual a la integral de I diferencial de T sobre U, donde I de T es C por la derivada de U con respecto al tiempo. Es decir, la corriente en un capacitor es directamente proporcional a la variación de la tensión respecto del tiempo. Un aumento de la tensión corresponde a una corriente positiva y una reducción de la tensión corresponde a una corriente negativa. Se observa que si U de T es constante, entonces la corriente I de T es igual a cero. De este modo, un capacitor alimentado por una tensión continua se comporta como un circuito abierto. La relación tensión-corriente se puede obtener integrando entre un tiempo inicial T0 y un tiempo final T la expresión anterior. Luego podemos escribir la derivada de U con respecto al tiempo es igual a 1 sobre C I de T. Integrando ambos miembros, podemos finalmente escribir U de T es igual a U en T0 menos igual a 1 sobre C entre T0 y T de I de T diferencial de T. De donde se deduce que U de T es igual a U en T0 más U sobre C entre T0 y T de I de T diferencial T. O tomando en el instante T0 igual a 0, resulta U de T es igual a U0 más 1 sobre C integral entre 0 y T de I de T diferencial de T. La expresión anterior indica que la tensión en el capacitor en un tiempo T mayor que 0 es igual a la tensión inicial U en 0 más la tensión desarrollada a partir de T igual a 0. El capacitor tiene un efecto de memoria, ya que la tensión de salida se adquiere en un tiempo T igual T1, depende del valor de la corriente en el tiempo actual T igual T1 y de los valores anteriores de la corriente en T menores que T1. Otro aspecto a considerar es que la tensión de un capacitor no puede variar bruscamente, ya que la corriente sería infinita, lo que es físicamente imposible. De este modo, la tensión en un capacitor no puede tener discontinuidades. En particular, se cumple que U en 0 menos tiene que ser igual a U en 0 más, lo que indica que la tensión inicial justo antes de T igual a 0 es la misma que justo después de T igual a 0. Este concepto es útil en el estudio de los regímenes transitorios de circuitos que veremos más adelante. Al aplicar una tensión a un capacitor se produce una separación de cargas entre ambas placas o armaduras, lo que produce un campo eléctrico, quedando almacenada una energía de este tipo. La potencia absorbida en el capacitor es P igual a U por I igual a C por U de T igual a la derivada de U con respecto al tiempo. Y la energía almacenada entre T y T0 segundos es igual a W de T integral entre 0 y T de U por I diferencial de T es igual a 1 medio de C por U al cuadrado. La tensión U de T del capacitor constituye una variable de estado porque determina el valor energético del mismo. En las figuras que siguen podemos apreciar distintos tipos de resistores que se utilizan en la técnica.